Y no se olvide de grabar la clase, por favor. Sí, muchas gracias por hacerme acuerdo. Entonces tenemos el siguiente razonamiento. Podemos, bueno, les voy a poner lo que es la tabla de las leyes, de las propiedades.
¿Alguien llegó a alguna respuesta? Muy bien. No, sí, no. Ok, lo olvidaré. ¿Qué tal vamos? ¿Un poco estancados? Lo voy haciendo mientras tanto, a ver cómo va. Entonces, lo primero que podemos hacer respecto a esto, respecto a este razonamiento, va a ser sacar las implicaciones. Aquí lo voy a hacer todas de una vez. Entonces, lo que voy a hacer es, implicación de esto me va a negar lo que está en el corchete, cambio la condicional por una disyunción y tengo acá, voy a sacar también la implicación de esto, voy a tener negación de P o R. Entonces, dentro del corchete voy a tener
Aquí tengo una condicional, también saco una implicación. Voy a tener negación de P o Q. Y aquí voy a tener negación de Q o R. ¿Todos de acuerdo con esto aquí? ¿Cuál aplicó ahí? Apliqué implicación para esta condición, para todas las condicionales. Para esta, que coge estos dos elementos. Para esta, que coge este y este. Para este y para esta. Luego voy a hacer que esta negación actúe en todo lo que está dentro y voy a tener negación de este paréntesis, disyunción, negación de este otro paréntesis. Y voy a tener esto de aquí así. Voy negando lo que está dentro del paréntesis, me va a ir quedando la P conjunción negación de Q o Q conjunción negación de R o negación de P o R, ¿verdad? Esto está aquí, podemos sacarlo de esos corchetes tranquilamente porque tenemos disyunción, entonces podemos ponerlo así. Y ahora voy a reordenar esto para poder hacer alguna cosa. Yo también puedo hacer esto. Puedo quitar estos paréntesis, porque dentro del paréntesis tengo otra O. Entonces, si veo, tengo muchas disyunciones aquí. No puedo romper este paréntesis porque adentro tengo una conjunción. Entonces, aquí estos no. Con lo cual, voy a reordenar y voy a poner no P, O. P y negación de Q. O, R, O, Q y negación de R. Lo que hice fue, como todas son disyunciones, puedo conmutarlos, puedo moverlos del lugar, los reordené. Y lo que puedo hacer es esto de aquí, ponerlo en corchetes. Y me doy cuenta que aquí voy a tener distributivas. Entonces realizo la distributiva, me va a quedar negación de P o P y negación de P o Q o negación de Q. Y luego acá voy a tener R o Q y R o negación de R. Realicé la distributiva de esto de aquí y realicé la distributiva de esto de aquí. Entonces, ¿qué tengo aquí? Yo sé que esto va a ser 1 y esto va a ser 1. Tercer excluido. Eso es tercer excluido, entonces eso va a ser 1. Y me va a quedar, y como tendré 1 y algo, me va a quedar solo ese algo, por la identidad. Entonces, para saltarme un paso, bueno, mejor no lo salto. Tengo 1 y esto de aquí, o esto de aquí, y 1. De aquí yo sé que me va a quedar solo lo que está en el paréntesis, por la identidad. Y me va a quedar no P, o no Q, o R, o Q.
¿verdad? Esto mejor le escribo a la siguiente página. Entonces, llego aquí y lo que voy a hacer es reordenar a mi gusto, porque tengo paréntesis, pero todos son disyunciones, entonces puedo sacar esos paréntesis y puedo poner de la siguiente manera, no P o R o Q o no Q. Esto de aquí, tengo un tercer excluido de nuevo, y me va a quedar no P o R o 1. Te puedo decir que es toda una cosa junta, y aquí me va a quedar algo o 1. Entonces, esto sé que va a ser 1. Y vamos a decir que es válido. Preguntas. Vuelva hacia atrás la hoja, por favor. También hago esto. Entonces este ejercicio, a diferencia de lo que hemos visto antes, solo hay que ir reordenando para ir sacando otras cosas. Entonces, solo es como que ir probando las cosas. ¿Por qué reordené de aquí así? Para poder tener la no P con la P y la R con la no R. Y así sé que algo va a salir por ahí. Me salió un 1 que me hizo ir esta conjunción y así se puede seguir trabajando. Licenciado, y en la última que reordenó, ¿por qué lo hizo? En esta, Sí, en un poquito más real, sí. ¿por qué reordené? Para decir que están juntos la Q o no Q. Para poder decir que esto va a ser 1. Tranquilamente hubiera dicho este con este, se me van a hacer 1. Pero para poner un orden, para escribirlo, lo ordené, ¿no? Sí, yo me doy cuenta que tengo todo disyunciones, entonces sé que todo esto está igual, puedo ponerlo sin paréntesis, y solo puedo reordenar a mi gusto para decir tengo Q o no Q, eso va a ser un 1, y así poder seguir trabajando con algo. ¿Alguna otra pregunta respecto a eso?
Bien, entonces, ¿alguna duda respecto a esto? Por ahora no, por mi parte. Pero ahora no por mi parte, porque Hasta el momento no. Muy bien, entonces ya vimos cómo determinar si es válido o no un razonamiento usando la demostración directa. Ahora vamos a ver los otros métodos. Entonces, el siguiente método que vamos a ver es demostración por contraejemplo. ¿A qué se refiere esto? Nosotros, cuando tengamos un razonamiento, podemos dar ejemplos sobre lo que nos dan, sobre lo que nos dicen. Entonces, lo que vamos a buscar aquí es buscar un caso, un ejemplo donde esto no se cumpla. Y así poder decir que no es válido. Por ejemplo, vamos a verificar esto de aquí. Dice, si un número impar es mayor que 2, es primo. Eso nos dice nuestra proposición, nuestro razonamiento. Entonces yo puedo decir, tengo el número mayor a 2 que sea impar, el 3, el 5, el 7, el 13, el 11, son números impares mayores a 2 y son primos. Yo podría decir que entonces es válido mi razonamiento, mi proposición. Pero si yo muestro un ejemplo, un caso donde no se cumpla esto, por ejemplo, yo les digo, ¿y qué pasa con el 9? El 9 es un número mayor que 2, es impar, pero no es primo. Entonces no me cumple lo que me está diciendo. Entonces esto es una excepción a lo que estoy diciendo. Es un contraejemplo. Por lo tanto, yo puedo decir directamente que es no válido. Que mi proposición es no válida. Entonces, el contraejemplo es buscar un caso donde no se cumpla la condición que estoy diciendo para decir que es no válido. Es así de sencillo, es solo eso. No hay que hacer nada más. Buscar un caso donde no cumpla lo que dice aquí, no se cumpla, y por consecuencia decir que no va a ser válido. una pregunta, profe. Entonces, ¿Sí? si no se encuentra un caso donde eso no sea falso, toda la proposición es verdadera, ¿no? Si no se encuentra un caso, entonces tendría que ser verdadero. Pero a veces puedes tener muchos casos. Entonces, el contraejemplo nos sirve mucho más para buscar cuando no es válido. Bien, otro ejemplo de esto es el siguiente. Dice la proposición, dice el razonamiento. Las ciudades del Ecuador son capitales de provincia. Pueden decirme, ciudades como Quito, Guayaquil, Puerto Viejo, Machala, Loja, son ciudades de Ecuador y son provincias. Podríamos decir que esto sería verdadero. Pero ¿qué pasa si yo les digo, ¿y qué pasa con esto de aquí? Con Manta. ¿Qué pasa con Pedro Carbo? Con Quevedo. Con San Pablo. Estas también son ciudades del Ecuador, pero no son Mm, capitales de provincia. Entonces, este es mi contraejemplo a esta proposición para decir que es no válida. no vale. Entonces, a eso nos referimos con contraejemplo, buscar un caso donde nos diga que esto no es así y poder decir que es no válido.
tenemos lo siguiente. Los países de América son hispanohablantes. Sería no No válida. válida. No válida. ¿Por qué? Denme un contraejemplo. Por Porque Brasil habla Brasil. portugués, Estados Unidos, Estados Unidos habla lo que es el Canadá. inglés. La colonia francesa. Obvio. Ajá. Canadá también habla inglés y francés. Entonces, el contraejemplo nos sirve para poder decir que esto va a ser no No válida. válido. Entonces, entendido contraejemplo. ¿Verdad? Muy bien. Con esto de aquí, vamos a pasar a la siguiente demostración, al siguiente método de demostración. La demostración por contraejemplo fue muy rápida. Y muy sencilla, ¿verdad? Espero que esta de acá también sea así de sencilla. Creo que sí es bastante sencilla. Vamos a hacer la demostración por reducción al absurdo. Entonces, ¿a qué se refiere esto de aquí? Nosotros normalmente cuando tenemos un razonamiento lo tenemos de la siguiente manera. Tenemos una hipótesis, conjunción, otra hipótesis, conjunción, más hipótesis, ¿verdad? Todas son conjunciones, son hipótesis que vamos rellenando. Luego de esto tenemos una condicional y concluimos hacia una conclusión. Esta es la estructura de nuestro razonamiento. Muy bien, entonces, sabiendo que tenemos una condicional siempre, nosotros vamos a hacer vamos a usar el método de reducción al absurdo que nos dice que vamos a negar esto de aquí. Vamos a decir que esto es falso. Y vamos a trabajar como hacíamos para determinar valores de verdad, que hoy vamos a buscar el valor de A, B, C y D. Lo vamos a hacer trabajar acá. Y si encontramos alguna incoherencia, alguna contradicción entre las diferentes proposiciones que tengamos, nos va a invalidar lo que dijimos que era falso. Y por tanto va a ser válido. Así dicho, suena muy complicado y complejo, pero vamos a hacer un ejemplo. Vamos a coger el modus ponendo pones. Este de aquí. Que es P condicional Q. Y tengo P. Esto me va a dar Q. Vamos a demostrar si es válido o no es válido a través de la reducción al absurdo. Entonces vamos a partir diciendo que esto es 0. Esto es falso. Con lo cual, cuando la condicional es falso, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Verdad? Por tanto, de aquí yo voy a sacar que Q va a ser falso. Yo voy luego a trabajar el antecedente. El antecedente tengo una conjunción. Siempre voy a tener una conjunción. Por cómo es el razonamiento. Entonces, como tenemos una conjunción, la conjunción es verdadera cuando ambas partes son verdaderas. Con lo cual voy a tener que P condicional Q va a ser verdadero. Y voy a tener que P va a ser verdadero. Por lo tanto, obtengo que P va a ser verdadero. Entonces ya tengo Q y P. Entonces yo sigo trabajando. Voy aquí y voy a comprobar que efectivamente esto me va a dar verdadero. Entonces tengo que P vale 1 y Q vale 0. ¿Pero esto qué me da? 1 condicional 0, esto es 0. Entonces es incongruente con lo que tengo de acá. Llegamos a que tenemos una contradicción. Al momento de tener esta contradicción, decimos que no puede ser esto, por tanto,
no puede ser falso nuestro argumento, nuestro razonamiento, por tanto esto va a ser válido. Entonces lo que buscamos cuando hacemos reducción al absurdo, es decir, trabajando, o sea, comenzamos diciendo que es falso, vamos sacando los diferentes valores para cada una de las proposiciones, y si encontramos alguna incongruencia, entonces no va a ser, no puede ser esta forma, entonces no puede ser falso nuestro razonamiento, vamos a decir que va a ser válido. Si encontramos la incongruencia, va a ser válido. Si no encontramos incongruencia, va a ser no válido. ¿Entendido? Más o menos, ¿sí? Más o Sí. menos, digo. Sí. Hasta ahora sí. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner P condicional Q y tengo no Q, esto condicional no P. Demuestren, vean si esto es válido o no válido usando reducción al absurdo. Entonces vamos a decir que esto es 0, esto es falso. Por tanto, al tener una condicional, esto va a ser verdadero. Y esto de aquí falso. Con lo cual nos dice que no P es falso. Por tanto, P va a ser verdadero. Luego en el lado de acá tenemos que P condicional Q tiene que ser verdadero y tenemos que no Q tiene que ser verdadero. Podemos comenzar por cualquiera de las dos. Si comienzo de este lado de acá, voy a tener P es 1. ¿Cuánto tiene que valer Q para que valga 1? 0. Para que valga 1, Q tiene que valer 1. A 1. Entonces tendríamos que Q valga 1. Si tomamos aquí, entonces no Q va a ser 0. 0. Pero del lado de acá tengo que no Q es 1. Entonces llego a una incongruencia, a una contradicción. Por lo tanto, como llegamos a una contradicción, vamos a decir que este argumento de acá es válido. Para una condicional, para que sea verdadera, tiene que ser de todo menos 1 y 0. Entonces, como aquí quiero que la condicional sea verdadera, necesito que Q valga 1. ¿Entendido? Entonces,
La voy a poner una para que practiquen ustedes, que es el siguiente. Vamos a escribirlo mejor. P condicional Q y R condicional no Q y R o negación de S, Profe, ¿sí? disculpe la interrupción. Hay un compañero que quiere entrar. Ahorita no sale nadie que Profesor, quiera entrar. disculpe que le interrumpa. Dice el compañero Antonio Plaza que lo deje ingresar. Que entre y cuando me salga la notificación lo dejo entrar. ¿Qué quieren? Condicional no P. Entonces vean si esto es válido o no es válido. Muy bien. Entonces vamos a resolverlo. Comenzamos diciendo que esto es falso, con lo cual yo sé que todo esto es verdadero y que todo esto es falso. No pasa nada. Entonces, tengo que no P es falso, por tanto P va a ser verdadero. Ahora, yo voy a tener que cada una de estas va a ser verdadero, porque me dice que todo esto es verdadero, y aquí tengo conjunciones. Con lo cual, voy a decir que P condicional Q es verdadero, que R condicional no Q es verdadero, y que R o negación de S es verdadero.
Con lo cual yo obtengo, tengo que P es 1. ¿Cuánto tiene que valer Q para que esto sea verdadero? 1. Tiene que 1. valer 1. Entonces Q vale 1. No Q va a valer 0. 0. Entonces acá tengo, no Q va a ser 0. ¿Cuánto tiene que valer R 1. para que Uno. esto me dé verdadero? Me tiene que No, 0, valer 0. 0. Tengo que R tiene que valer 0. Y por último tengo que R0. ¿Cuánto tiene que valer no S para que esto me dé 1? 0. Tiene que 0. valer 1. Entonces no S va a ser 1 y S va a ser 0. Y como ya terminé de hacer todo esto y todo coincide, no tuve ninguna contradicción, ninguna algo que se me contradiga, entonces, por tanto, se cumple cuando es falso. Esto va a ser no válido. Al decir no válido es porque toda la proposición es falsa, ¿no? Sí, porque toda la proposición es falsa. Como todo esto es falso y se cumple poniendo todos los valores así, digo que es no válido. No pasa nada. Entonces, ¿he entendido lo que es la reducción al absurdo? Es más fácil que usar la demostración directa, ¿verdad? Confirmo. No hay que aprenderse tantas tablas, no hay que aprenderse, no hay que aprenderse cómo se va moviendo y todo. Sale más directo y se usa lo que estuvimos viendo al principio, que fue determinación de valores de verdad. Ahora, les voy a poner un ejercicio que normalmente es como se ven los ejercicios de esto. Nos da un enunciado, nos dice: para que el razonamiento P condicional Q, condicional una conclusión, sea válido, la conclusión C puede ser reemplazada por una de las siguientes formas proposicionales. ¿Qué hay que hacer en este caso? Hay que ir probando cada una de estas como conclusión, la ponemos aquí, y luego hacemos reducción al absurdo y vemos si es válido o no es válido. Entonces tenemos que buscar con cuál de estas este razonamiento va a ser válido. Entonces vamos a ir probando. Por ejemplo, P condicional Q. Voy a probar con la opción A, que es no Q. Y aquí comienzo a hacer reducción al absurdo y compruebo si esto es válido o no válido. Entonces así tengo que buscar cuál de estas opciones es la opción válida.
Este tipo de ejercicios son los que normalmente ponen cuando se pone ejercicios de reducción al absurdo. Digo que la B. Muy bien. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Nadie dice que la A, nadie dice que la C. La D de Diosito. Digo que es la E. Voy a adivinar. Todavía no la hago. Voy a adivinar qué es la E. La E de esperanza. La E de esperanza. Porque llegó la esperanza que todos queremos. ¿La D de Diosito o la C de Cristo? Yo creo que es La A de la A de ayuda. aleluya. Al aleluya. La B de bueno. Se hizo lo que se pudo. Esa no me la La, sé. Esa no- la A de agradecido al de arriba. Agradecido Agradecido con con el el de de arriba. arriba. La es de amén. La B de bendición. Bendecida, nunca en bendecida. Muy bien, entonces vamos a ir probando cada una de las opciones. Entonces comenzamos con no Q. Yo obtendría, sé que esto tiene que ser falso, por tanto esto tiene que ser verdadero, y eso tendría que ser falso. Con lo cual obtendría de este lado que no Q es 0, por tanto Q va a ser verdadero. De acá tengo que P es 1, y acá esta condicional tiene que ser 1. Ya sé que P es 1 y Q es 1, entonces esto me da 1. No hay ninguna contradicción, entonces con este de aquí no es válido. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Tengo P, aquí, A, esta es la B, P y P condicional Q, condicional no P y Q. Yo sé que esto tiene que ser verdadero, esto tiene que ser falso, porque esto tiene que ser falso. Entonces, para este no comienzo por ese lado porque la condicional puede ser
tres valores, entonces mejor comienzo por el lado de acá. Y obtengo que P va a ser 1. Y acá obtengo que PQ tiene que ser esto 1. Si ya sé que P es 1, obtengo que Q va a ser 1. Si tengo P1, negación de P va a ser 0 y 1, y esto es 0. Entonces si se cumple, por tanto, como no hay contradicción, este tampoco es. O este no se hace válido. Vamos a probar con la C. P condicional Q. Y tenemos en la C no P y no Q. ¿Verdad? Con lo cual yo obtendría, esto tiene que ser 1, esto tiene que ser 0, porque todo esto tiene que ser 0. Tendría P igual a 1. De aquí obtengo P entonces Q, esto tiene que ser 1. Con lo cual P va a ser 1 y Q va a ser 1. Entonces Q va a ser igual a 1. Negación de P es 0. Negación de Q es 0. Y esto me da 0. Entonces sigue sin haber contradicción. Entonces este tampoco es. Voy a probar la D. La D tengo P condicional Q condicional P y Q. De aquí obtengo P igual 1 y de acá obtengo, como ya hemos visto, Q igual 1. Esto tiene que ser 0, pero yo tengo P que vale 1 y Q que vale 1, y esto es 1. Entonces, consigo una contradicción. Por lo tanto, con esta conclusión, mi razonamiento va a ser válido. Entonces, en la opción que obtengamos una contradicción como este estilo, ahí vamos a decir que es válido el argumento, la conclusión que elegimos. Entonces, efectivamente, era la D de Diosito. Preguntas sobre cualquier tema que hayamos visto hasta ahora de lo que es lógica. ¿Cuántas demostraciones faltan o las tres son las únicas? Con esto de aquí es todo lo que vamos a ver. Hasta reducción al absurdo. Ya están celebrando por ahí el cumpleaños. Cantémosle el feliz cumpleaños. Profesor, ¿Sí? yo tengo una pregunta, pero sobre el ejercicio anterior. Es que se me desconectó la computadora, por eso Este de aquí. otra vez. ¿Cuál? Sí, está bien, está bien. No, el otro, el que estaba primero. No. Este. Sí, este de aquí. Sí, este de aquí. ¿Cuál es tu duda?
Ya. Aquí en R entonces no Q. Este de aquí. Sí. Para que sea verdadero, ambas tienen que ser verdaderas. Para que sea verdadero, no Ambas tienen necesariamente que... que ambas sean verdaderos, sino que cumpla, recordemos la tabla de verdad de la condicional. La condicional, si tenemos A y B, y tenemos aquí esto sí, la condicional va a ser verdadero. Si ambas son falsas, si la primera es falsa y la segunda es verdadero, si, y si ambas son verdaderas. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, esto va a ser falso. Entonces, vemos que si la primera es verdadero, es falsa y la segunda es falsa, esto va a ser 1. Claro. Entonces, Ya, como es que... teníamos que no Q era 0, aquí no podíamos poner 1, porque si no se daba este caso. Entonces, de ley teníamos que poner el 0, en este caso aquí. Ah, ya, con el valor que yo ya tenía. Ujú. Ah, ya, sí, esa era la que era. Porque el resto sí me salió, solo era ese de ahí que me confundí. Listo. Dice aquí, Dosito, ya siento que soy un genio. Ok, muy bien. Por el tiempo que nos queda, vamos a realizar este ejercicio de aquí. Parece largo, pero lo único que se le aumenta es traducción. Es lo mismo que teníamos en el ejercicio anterior, solo que ahora ustedes tienen que traducir. Entonces este es un ejercicio para mezclar las dos cosas, la traducción y luego el razonamiento de mostrar si es válido o no válido. Entonces lo primero que tienen que hacer es traducir H1, luego traducir H2, y ya van a saber esta parte de aquí, como el anterior. Y luego, para la conclusión, tienen que traducir cada una de estas e ir probando como en el ejercicio anterior. O sea, esto para que practiquen ahorita. Igual si tienen alguna duda con respecto a cualquier cosa de todo lo que hemos visto de lógica, pueden preguntar ahora. Mañana vamos a tener el taller, que va a ser en grupo. Y luego comenzamos la siguiente unidad. Y como comenzamos nueva unidad, significa que terminamos una, viene una prueba de esta unidad. El día se los voy a avisar con antelación. Profesor, después de esto estoy revisando el sílabus. Vamos a trabajar conjuntos, ¿verdad? Sí, vamos a trabajar conjuntos. Ya. ¿Cómo van con la tarea? ¿Ya la hicieron todos? ¿Sí? Sí, ahí ya terminé todo. Hoy día la subí. Muy bien.
Dice C, yo digo que la E, yo digo que B, D, C, D o E, la C, perdón, la B. Ese de Cristo. ¿Qué ejercicio es? Muy bien, entonces vamos a resolverlo rápidamente. Bueno, no rápido, vamos a resolverlo. Con lo cual, primero lo que vamos a hacer es identificar nuestras proposiciones que tengamos. Voy a ver, primera proposición que veo, apruebo todas las materias. Segunda proposición, me voy de vacaciones por un mes. Acá tengo de nuevo, me voy de vacaciones, es la misma proposición. Y la tercera es compraré muchos recuerdos. Muy bien. Entonces yo voy a decir que lo amarillo es Q, el amarillo es P, que lo rojo es Q y que el azul es R. Muy bien. Con lo cual la primera me va a quedar P condicional Q y de la segunda me va a quedar Q y R. Muy bien. Entonces voy a traducir cada una, bueno, voy a ir traduciendo cada una de las conclusiones. Entonces voy con la A. La A tendría P condicional Q y Q condicional conjunción R. Condicional me dice no me voy de vacaciones por un mes. Entonces sería no Q. ¿Verdad? Voy a probar esto de aquí. Esto tiene que ser falso. Me va a dar que esto es verdadero, esto es falso. Entonces no Q es falso. Q va a ser verdadero. De lado de acá yo voy a tener, por tanto, que P condicional Q va a ser verdadero, que Q va a ser verdadero y que R va a ser verdadero. Luego tengo que Q es verdadero, necesito que esto sea verdadero, P tiene que ser, puede ser 0 o 1. ¿Verdad? Puede ser cualquiera de los dos, así que vamos a decir que P va a ser 1. Como no hay contradicción, entonces es no válido. Aquí el valor de P puede ser 1 o 0, no importa cuál sea, siempre va a ser verdadero con cualquiera de los dos, así que le asigno 1 cualquiera. Y como no tengo contradicción, es no válido. Muy bien. Entonces voy a la siguiente, que me dice, voy a llevarme esto, a la siguiente página, tengo esto, y la siguiente me decía, apruebo todas las materias, que es P, y compraré muchos recuerdos, esto es R. Esto nomás era no Q, y tendré P y R. Esto tiene que ser falso y voy a comprobar. Tendría, por este lado,
P condicional Q. Esto tiene que ser verdadero, esto tiene que ser falso. Esto tiene que ser verdadero. Q va a ser verdadero. R va a ser verdadero, porque cada una de las partes de la conjunción es verdadera. Entonces va a ser verdadero. Si ya tengo que Q es verdadero, necesito que P sea puede ser 1 o 0. Como tengo por acá P, vamos a revisar por este lado de acá. Yo necesito que P y R sean falsos. Entonces esto tiene que ser falso. Y ya sé cuánto vale R. R vale 1. ¿Cuánto tiene que valer P para que esto sea 0? Tiene que ser 0. Por lo tanto, obtengo que P tiene que ser 0. Y como lo pongo acá, como 0, igual me sigue dando 1. No tengo ninguna contradicción. Entonces este de aquí es no válido. Entonces B. Ahora voy a probar C. C me dice, no apruebo todas mis materias y no R. ¿Verdad? ¿Se me escucha entrecortado? Yo lo escucho bien. Yo le escucho bien, licenciado. Ah. Yo también. Yo también. Bueno, entonces vamos a colocar no P y R, no P y R. Esto tiene que ser falso, entonces esto tiene que ser verdadero, esto tiene que ser falso. No pasa nada. Entonces, de aquí voy a obtener que esto tiene que ser verdadero y este verdadero. Obtengo Q1, R1, de acá Q es 1, entonces que tiene que valer 0, que tiene que valer P para que esto sea verdadero. Puede valer 0 o 1, no hay problema. Entonces vamos a ver de este lado de acá. Tengo que R es 1. R es 1, entonces no R va a ser 0. Y no P va a valer dependiendo de lo que tenga acá. Pero como ya tengo 0 aquí, esto va a ser directamente 0. Entonces, por ejemplo, yo digo que P aquí vale 1. Lo pongo de prueba ahí. Y acá voy a obtener entonces que no P va a ser 0. Y esto me da 0. Si pusiera 0 aquí, esto me da 1. Esto me sigue dando 0. Y como no hay incongruencia, no hay ninguna contradicción, esto sigue siendo no válido. Ahora, ¿qué hora es? Vamos a hacer el literal D. Literal D dice lo siguiente. Me voy de vacaciones por un mes. Eso es solo Q. Con lo cual, tendré que esto va a ser Q. Esto va a ser falso. Y esto, como tiene que ser falso, esto va a ser verdadero y esto va a ser falso. De aquí obtengo que Q va a ser falso. De acá tengo que obtener que P condicional Q va a ser verdadero,
que Q va a ser verdadero y que R va a ser verdadero. Pero aquí obtengo que Q vale 1 y acá obtengo que Q vale 0. Entonces aquí hay una incongruencia, aquí hay una contradicción. Por tanto, como hay una contradicción, esto de aquí me va a dar válido. ¿Sí? Entonces obtuvimos con cuál conclusión nos da válido el razonamiento. Si queremos, podemos probar la E. Pero con esto ya conseguimos el que estábamos buscando. Entonces, la E dice lo siguiente. Vemos esto aquí. Y la E nos dice, apruebo todas las materias. Esto es P. Si tengo P aquí, esto tendría que ser 0. Esto me da 1 y 0. Por lo tanto, obtengo que P es 0. De acá obtengo que P condicional Q tiene que ser verdadero. Obtengo que Q tiene que ser verdadero y que R tiene que ser verdadero. Como ya tengo que Q vale 1, y eso tiene que ser verdadero, y tengo que P vale 0, eso sí da verdadero, entonces no hay ninguna contradicción. Como no hay ninguna contradicción, esto es no válido. Entonces encontramos que la respuesta D era la correcta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, en el literal C. En el literal C. No, retroceda a la que tenían. ¿Ya? Y dice que no aprueba todas las materias, o sea, es P negativo de P. Sí. Y ahí dice no voy de vacaciones por un mes, o sea, es Q negativo. Ah, Se lo perdón. puso Ah, ya. negativo de E. Pero igual sale falso. ¿Qué es eso? Sí, pero tienes razón. Ahí es negación de Q. Por tanto, aquí es negación de Q. Me daría igual porque Q es 1, negación de Q es 0. Y lo demás tendría igual. Pero aquí era Q. Muy bien, ¿alguna pregunta? Hasta aquí sería la clase de hoy día. Si no hay preguntas, hasta aquí llegaríamos. Mañana vamos a tener lo que es el taller, lo vamos a hacer en grupo durante las horas de clase. Esta noche espero poder ponerle los grupos en el Moodle, si no se los doy mañana en clases. Así que esta noche los voy a hacer. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy aquí para responder. Si no, me pueden mandar un correo. En este tipo de ejercicio, si me sale la primera que hay una contradicción, o sea que, como ejemplo en esta, la D es verdadera, si fuera la primera verdadera, ya no tengo necesario hacer las demás. La respuesta es... Exactamente, porque ya encontraste con la que te hace válido el razonamiento. Ok. Muy bien, ¿alguna pregunta más?
parte no. Muy bien, entonces hasta aquí sería Entendido todo. la clase del día de hoy. Feliz cumpleaños a las dos cumpleañeras. No sé quién es la otra compañera. Espero que disfruten mucho y que los demás también tengan una bonita tarde. Que disfruten bastante de su siguiente clase, que es química, ¿verdad? Qué aburrido. Y que les vaya bien en sus exposiciones. Así que yo me despido, hasta aquí sería la clase de hoy día. Nos vemos el día de mañana. Dame, licenciado, y gracias. Hasta mañana, profe. Gracias, licenciado. Cuídese. Cuídese, profe.